Objetivo de aprendizaje. Objetivo general. Entregar al mayor número posible de bomberos, bomberas, personal paramédico, personal de urgencias médicas y en general a todo el personal de primera respuesta involucrado en las labores de un rescate vehicular, los conceptos y los últimos desarrollos tecnológicos a la fecha relacionados con la anatomía de vehículos livianos, fortaleciendo con ello los niveles de conocimiento y la capacidad de respuesta de quienes participan en el curso. Actualmente existen más de 35 fabricantes normales de vehículos a gasolina que ya en sus líneas de producción tienen los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos. También ya estamos encontrando una gran cantidad de buses y de camiones de carga que trabajan con baterías. Por lo tanto, esta es una tecnología que poco a poco va a ir inundando los mercados y poco a poco se va a ir reemplazando los motores a gasolina que ya se van volviendo obsoletos en toda una serie de motores eléctricos. Por eso, en este momento se estima que más o menos hay unos 25 millones de carros híbridos y eléctricos circulando en el mundo. Y para el 2030, es decir, en unos 8 años, va a haber una tercera parte, se calcula que una tercera parte de las ventas de los carros van a ser en vehículos eléctricos. Por lo tanto, nosotros como primeros respondientes, como rescatistas, como bomberos, ya tenemos que ir preparándonos para saber afrontar una emergencia con esta clase de vehículos. En este cuadro se puede apreciar, aunque de una manera muy general, en el 2020 la cantidad de vehículos y diferentes modelos que existían en la parte de vehículos solamente eléctricos. Vemos como también ya poco a poco se va extendiendo el rango de su capacidad de desplazamiento solamente con el motor eléctrico. La mayor parte en este momento está concentrado alrededor de las 150 millas, 200 millas, es decir, que estamos hablando de aproximadamente 300 kilómetros de autonomía. Pero ya para el 2020 encontramos también vehículos que están por encima de las 300 millas, es decir, más o menos 500 kilómetros de autonomía con la batería. Esto debido al gran desarrollo en las tecnologías de las baterías que han venido ocurriendo y que día a día van a generar mayores probabilidades de que toda esta tecnología se quede mucho más en el medio y sea mucho más asequible también para las personas. Debemos de tener en cuenta que la estructura de un vehículo híbrido o eléctrico es muy similar a la de un vehículo convencional. Aquí vemos, por ejemplo, estos dos carros Mustang del mismo color, del mismo año, y se ven muy pocas diferencias entre uno y otro. El de arriba, de la parte superior, es un vehículo eléctrico. El de la parte inferior es un vehículo normal a gasolina. De pronto la única diferencia que se podría ver así externamente sería en la parte frontal, donde está la parte de la entrada de aire del radiador que va a refrigerar el motor a gasolina, mientras que en el motor eléctrico no tiene esa generación de calor, por lo tanto ahí no va a necesitar la entrada de aire. Lo otro es que las puertas, los techos, los postes, todo esto es similar en ellos dos. Son los mismos refuerzos, van a tener lo mismo. La diferencia está en la parte de la batería, de la localización de la batería, de los cables, del peso y de todos estos cuidados que hay que tener y que se van a ver más adelante cuando veamos sobre todo la parte de las técnicas, cómo nos afecta la presencia de esa batería y su localización para las diferentes técnicas de rescate que necesitemos realizar. Entonces, lo primero que debemos de hacer es mirar cuáles son las diferentes clases de vehículos híbridos que existen actualmente. Vehículo híbrido
como tal, es un vehículo que tiene un motor con combustible fósil, es decir, con gasolina o con diésel, y tiene un motor eléctrico. La batería de alto voltaje es mucho más pequeña, entre 100 y 150 voltios, y entre 5 a 10 kilovatios hora. Por lo tanto, es una batería que solamente va a permitir quizás 15, 20 kilómetros de utilización y solamente va a estar útil en aquellas partes donde el vehículo requiere un consumo mayor si fuera de gasolina. Entonces, esta es una batería mucho más pequeña. El híbrido eléctrico va a tener una batería mucho más grande que la del híbrido normal, entre 200 y 300 voltios, pero va a tener un motor a gasolina mucho más pequeño. Este híbrido eléctrico se va a recargar esa batería conectándola a un sistema de la corriente eléctrica, a un tomacorriente. Esos tomacorrientes normalmente están situados en las casas, en los garajes, y ahí lo conectaríamos, o ya en muchas partes se ve sitios de recarga, tipo en los supermercados, en los parqueaderos, en los hoteles, donde ya están estas áreas donde la persona puede dejar ahí recargando su vehículo. Ya tienen un poco más de autonomía, son vehículos que están alrededor de los 80, 100, 120 kilómetros de autonomía con la energía solamente de la batería. El eléctrico, este ya es totalmente eléctrico, no tiene ningún motor a gasolina. Su recarga también se hace a través de una fuente de energía. Ya la batería tiene un mayor voltaje, es también más grande, es entre 400 y 800 voltios y puede llegar a pesar hasta 1000 libras. Normalmente estas baterías también tienen el sistema de recarga lenta o de recarga rápida y ya existen tanto en las casas como para la parte de afuera, en los centros comerciales o en los supermercados, cargadores rápidos donde en vez de demorarse 4 o 5 horas para cargar la batería, en 30 o 40 minutos se recarga completamente. Y la última tecnología en vehículos híbridos son los vehículos que tienen celdas de combustible. Esto es una celda de combustible que genera una reacción química entre el oxígeno del medio ambiente y el hidrógeno que tiene almacenado a alta presión. Al liberarse esto, va a mover el motor y va a cargar la batería de alto voltaje. Esta tecnología todavía está en una fase de mucha experimentación y normalmente vemos muy pocos vehículos de esto, como también una red muy incipiente de sistemas de recarga del hidrógeno a alta presión. En Estados Unidos, en la parte de California, es donde más se está trabajando este tipo de tecnologías, pero todavía está muy incipiente. Así que es otra posibilidad que vamos a tener, pero mucho más adelante. También es importante saber que los modelos híbridos eléctricos, es decir, aquellos que se enchufan en un sistema de cargador en la casa o en alguna parte de la ciudad, son un paso tecnológicamente intermedio entre el híbrido normal o el híbrido más sencillo y el vehículo 100% eléctrico. Quizás por los costos ahora iniciales, para Latinoamérica nosotros vamos a ver mayor cantidad de vehículos híbridos, el híbrido sencillo, que los híbridos eléctricos o los eléctricos. Lógicamente, con el desarrollo de nuevas tecnologías y mejoramiento de muchas de estos desarrollos, se van a disminuir los costos de fabricación de estos vehículos y va a ser mucho más asequible. Pero por ahora, en Latinoamérica, lo que más estamos viendo son vehículos híbridos en su forma más sencilla. Por lo tanto, nosotros como rescatistas tenemos que ya estar preparados para enfrentar esto, cualquier tipo de incidente que tengamos con estos vehículos híbridos y con los pocos eléctricos que también están circulando por las calles de las ciudades de nosotros.
Entonces, como veíamos que la mayor cantidad de vehículos en nuestras ciudades inicialmente puede ser los híbridos, pues tenemos que entender también cómo es su funcionamiento y cómo trabajan. Entonces, el sistema de propulsión de estos vehículos híbridos trabajan bajo tres tipos de opciones. La primera es el motor de gasolina o el de diésel, va a mover las llantas como cualquier otro vehículo a gasolina normal. Otro es que el motor eléctrico va a mover las llantas o las ruedas y ahí es donde viene también una tecnología que se está incorporando ahora y es colocar pequeños motores en el sistema de las llantas. No un motor más grande que mueva todo el sistema de las llantas, sino un par de motores eléctricos. O ambos al mismo tiempo pueden estar moviendo el vehículo, tanto el motor a gasolina como el motor eléctrico, para mandar la energía suficiente. Entonces pueden haber estas tres opciones de propulsión, de movimiento. También este sistema es autónomo, es decir, él mismo, el sistema electrónicamente se encarga de gestionar todas esas transiciones entre un motor térmico o de gasolina y el motor eléctrico. Entonces es manejado todo por un sistema de computadores que tiene que ver con la velocidad en que se está desplazando, con las revoluciones del motor, con la cantidad de carga que tenga la batería y otros factores que intervienen allí. Esto se hace automáticamente y el conductor no tiene necesidad de controlar ni de manejar ni interferir en este tipo de cambios y de funcionamiento de estos dos motores. Entonces es completamente autónomo. El proceso de recarga de la batería de alto voltaje se hace por tres procesos independientes. El primero, el motor a gasolina, al estar activado, también está mandando energía hacia la batería para irla recargando. El otro sistema es por frenadas regenerativas. Cuando el vehículo frena, esa energía de la frenada se genera y se transforma en electricidad y es almacenada. Y el tercer sistema de recargar esa batería de alto voltaje es por una inercia. La inercia es cuando el vehículo va a cierta velocidad y se desacelera. Esa inercia del desplazamiento se convierte en electricidad y también es almacenada. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, en este video, el sistema de cómo entra a funcionar. Vemos cómo al principio la energía sale de la batería y va marcando las flechas hacia las llantas. Una vez que se va acelerando, este movimiento deja de aparecer y se prenden unas flechitas rojas, una indicación roja, que indica que el motor de gasolina ha entrado a trabajar y ahí mismo se ve también cómo va energía desde ese motor a gasolina hacia la batería a ir recargando la batería. Posteriormente, cuando frenamos o cuando desaceleramos, también esa energía se devuelve y es cuando este sistema se pone de color azul, por ejemplo, indicando el flujo de la energía desde las llantas hacia la batería. Esto es un esquema que se ve en el tablero de un vehículo híbrido y muestra cómo el funcionamiento de cada uno de estos componentes para recargar la batería de alto voltaje. Es muy importante que nosotros como rescatistas, primeros respondientes, bomberos, podamos inicialmente hacer un reconocimiento de ese vehículo, si es un vehículo normal a gasolina o es un vehículo híbrido o eléctrico. Entonces ahí vamos a mirar las formas de poderlo reconocer tanto externamente como internamente. Por norma, desde el punto de vista de identificación externa,
se ha establecido de que mínimo el vehículo debe tener en tres áreas, en tres lados de su estructura, algún aviso o alguna información que nos permita saber que es un vehículo híbrido o eléctrico. Aquí vemos los distintos logos y emblemas que se han utilizado. Normalmente los fabricantes también están convirtiendo sus logos de marca en colores y están utilizando mucho el color azul como indicador de energía limpia. Y vemos como la Volkswagen, la Toyota, la Lexus están todos trabajando con el color azul. También la palabra híbrido o el loguito con la parte eléctrica también. Cualquiera de estos emblemas los vamos a encontrar en tres partes distintas del vehículo. Por lo tanto, es una forma inicial muy rápida de nosotros identificar si es un vehículo híbrido o si es un vehículo eléctrico o es un vehículo común y corriente a gasolina. Aparte de los emblemas que posiblemente en un accidente muy fuerte se puedan perder porque por efecto del choque, del impacto, pues tenemos otras formas también nosotros de poder identificar este tipo de vehículos, sobre todo los que son híbridos eléctricos, y es el sistema de toma de energía. Entonces, esa toma de energía puede estar ya bien sea en el área normal, como cualquier vehículo que fuera de gasolina, pero también puede estar en la parte frontal, puede estar en la parte posterior, y normalmente al abrir esa pequeña tapa podríamos encontrar nosotros un sistema de conexión similar al que aparece en la foto del lado derecho en la parte inferior. Entonces eso ya nos indicaría que ese vehículo es un vehículo híbrido eléctrico o solamente eléctrico. En los vehículos que son solamente eléctricos, 100% eléctrico, otra manera de reconocerlos externamente es que no les vamos a ver ningún tubo de escape o exhausto. ¿Por qué? Porque el motor es eléctrico y no está generando gases de la combustión. Para el reconocimiento interno, una vez que nosotros abramos la tapa del motor, vamos a encontrar la presencia de unos cables anaranjados que también son por norma de este color, que son unos cables doblemente reforzado y aislado, como se puede ver ahí en la parte superior derecha. Son unos cables bastante gruesos y los podemos ver ahí en la llegada del motor eléctrico en la foto del lado izquierdo. También, si nos agachamos por debajo del vehículo, vamos a poder ver una canastilla reforzada y de protección por la que va a ir el cable de alto voltaje que va desde la batería hasta el motor y siempre va a ir protegido. Normalmente este cable en casi todos los fabricantes va por la mitad del chasis, como se puede ver en esa foto del lado derecho inferior. Pero algunos fabricantes, como el Tesla, ya en unos modelos lo ha incorporado cerca o a través del canal de refuerzo, que es aquella parte que está debajo de la puerta o lo que también se podría llamar un salpicadero. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en esa parte de no tocar ese cable porque lógicamente es un cable que tiene corriente en un momento determinado. Otra forma de nosotros reconocer un vehículo híbrido eléctrico o eléctrico es que en el tablero normalmente es un tablero un poco más diferente que el de los vehículos normales a gasolina, y ahí hay mucha información, siempre va a aparecer. Cuando el motor eléctrico está encendido va a aparecer la palabra ready. Esta palabra quiere decir que el motor está encendido, que está listo para funcionar. Acordémonos que mientras el vehículo está parado, el que entra a funcionar es el motor eléctrico y es un motor silencioso que no vamos a escuchar su ruido de funcionamiento. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado porque en el momento de un accidente, independiente como quede el vehículo,
pues el vehículo va a estar parado, va a estar quieto, pero va a tener el motor eléctrico funcionando y lo vamos a poder determinar viendo esta palabra ready en el tablero. También a veces puede aparecer un emblema que tiene un carrito y dice B pequeña, que es de vehículo eléctrico, que quiere decir que está activado el motor eléctrico. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Acordémonos, la mayoría de estos carros o todos estos carros eh, son carros automáticos. Por lo tanto, van a estar también en la posición de marcha, aún estando parados. Esta tecnología, los vehículos híbridos y eléctricos, ha tenido una mala propaganda por aquellas entidades o instituciones que quieren tratar de preservar los motores a gasolina, diciendo que son vehículos muy peligrosos, que se incendian muy fácilmente y realmente se han creado una serie de mitos alrededor de esta tecnología que no son ciertos. Estos vehículos tienen unos sistemas y unos dispositivos de seguridad bastante fuertes. Lógicamente, como cualquier otro vehículo a gasolina, se puede tener el riesgo de un incendio, pero de resto son vehículos que son muy bien construidos con mucha tecnología, con mucha electrónica. Tienen, por ejemplo, cables de alta tensión, todos los cables anaranjados que vimos anteriormente, están doblemente protegidos. Normalmente van por la mitad del vehículo, es decir, una parte donde muy difícil puede ser impactado o aún puede ser cortado por alguna de las herramientas que usamos durante un rescate. Existe una desconexión manual del sistema de las baterías para aislarlas completamente, que hay que ubicarlas en su momento. Pero también ya algunos de los fabricantes han venido incorporando un sistema de desconexión automático que está conectado y está en el mismo sistema de la unidad que controla las bolsas de aire y los pretensionadores de cinturones. Es decir, que cuando haya un choque, se presente un choque, al momento en que se están también activando las bolsas de aire y los pretensionadores de cinturones, se está desconectando la batería de alto voltaje. Eso nos va a ayudar a nosotros como rescatistas a quitarnos un riesgo que podemos tener también en ese momento. Lo otro es que la batería de alto voltaje está colocado en zonas distantes a impactos y tiene muchas protecciones. Ahorita las vamos a ver más adelante. Y tiene un sistema electrónico de control de la batería y de sus celdas. Un sistema electrónico que está monitoreando permanentemente la temperatura de cada una de las celdas de la batería y en caso de que se incremente la temperatura, automáticamente se enciende un sistema de refrigeración que va a permitir controlar esa temperatura. Entonces, estos dispositivos cada vez están mucho más seguros y están mucho más disponibles en la tecnología de las baterías para garantizar que sean unos elementos que minimicen o mitiguen algún factor de riesgo que tengamos. Es importante también saber de cómo está fabricada o construida la batería de alto voltaje. Las baterías de alto voltaje es una unidad muy grande que ocupa muchas veces casi todo el piso de un vehículo. Está compuesta de pequeñas baterías, tipo como las baterías AA que normalmente conocemos. Y cada una de esas baterías tiene por dentro un electrolito que es una sal de litio disueltas en un solvente y tiene unos cátodos de níquel, cobalto, magnesio o de níquel, cobalto, aluminio. Y se hace la transferencia de energía desde el ánodo hasta el cátodo. Entonces, ese electrolito sí es inflamable y ahorita se están buscando otras fuentes diferentes de electrolitos. Primero porque también el litio no es muy abundante en la naturaleza, en el planeta. Entonces se están buscando otras alternativas que sean mucho más fáciles de conseguir y que también tengan una mayor capacidad de almacenamiento de la carga como tal.
Por eso ahorita también se está empezando a usar el litio hierro fosfato o el litio ferro fosfato para disminuir el riesgo de incendio, aumentar la capacidad de la carga. Además, no se requiere de cobalto y el cobalto también no está muy disponible en la naturaleza y por lo tanto lo están tratando de hacer mucho más económicos y de mayor durabilidad. Generalmente esa batería se encuentra en 3 sitios: en el maletero, distintas partes del maletero dependiendo del fabricante, en el respaldar del asiento trasero y debajo en el piso, ya bien sea en el piso posterior o todo el piso del vehículo. La duración ahora, en este momento, está alrededor de los 240.000 kilómetros de recorrido dura la batería. Después de ese recorrido ya habrá que cambiar la batería y ya se están haciendo desarrollos para hacer los reciclajes de todas estas baterías que están en proceso de funcionamiento en este momento. Y puede llegar, si es un vehículo eléctrico 100%, puede llegar a pesar hasta 1.000 libras, lo cual en la parte de rescate vehicular vamos a tener unas consideraciones bien importantes, como es la parte del centro de gravedad, como es un peso exagerado en el piso, que nos va a limitar algunos procesos, y lo mismo la parte de la estabilización vehicular. Acá vemos en el Toyota o Lexus híbrido dónde está colocada la batería. Este es un híbrido sencillo, o sea, el más sencillo, por lo tanto tiene motor a gasolina y tiene las baterías, por eso el tamaño de esta batería no es muy grande y está en la parte del área del maletero. Ahí está el sistema y aquí alcanzan a ver en el lado inferior derecho de la batería una manigueta anaranjada que es el sistema de desconexión de la batería. Acá vemos en el Honda Civic híbrido la localización de la batería que cubre todo el respaldar del asiento trasero. Entonces, por lo tanto, cualquier procedimiento que nosotros queramos hacer a través del maletero, por ejemplo, alguna técnica de las que estamos llamando normalmente los túneles para una extracción por la parte posterior del paciente, no la vamos a poder realizar o va a tener que ser por la parte superior del asiento, ya que toda esta batería está ahí instalada muy asegurada con muchos tornillos y nos daría mucha dificultad retirarla en un momento determinado. Acá vemos en un Ford Escape la batería de este híbrido que cubre todo el tamaño del maletero. Todo el piso del maletero está esta batería. Y ahí también podemos ver esa especie de tapón amarillo que existe en el lado derecho. Ese es el sistema de desconexión de la batería de alto voltaje en este vehículo Ford Escape. Aquí vemos el tamaño y todo lo que ocupa la batería de alto voltaje de un vehículo 100% eléctrico. Este es un Tesla y entonces la batería ocupa todo el piso del vehículo. Por lo tanto, es importante conocer esto porque vamos a tener áreas muy reforzadas. Toda esta batería está reforzada tanto por debajo como lateralmente. Por lo tanto, cualquier trabajo que vamos a hacer ahí con herramientas va a ser bastante difícil de realizarlo. Aquí también en este vehículo BMW i3 eléctrico 100%, vemos los 8 bloques de baterías conectadas entre sí. Cada uno de estos bloques más o menos tiene unas 100 baterías pequeñas. Es decir, que estamos hablando de que aquí hay más o menos 800
baterías pequeñas conectadas entre sí, y a través de todos esos espacios también va la parte de la refrigeración para refrigerar la batería. Entonces, esta batería de este vehículo ocupa completamente todo el piso del vehículo. Entonces, como decíamos, pues la construcción del vehículo va a ser igual en todo lo que son sus puertas, sus postes, su techo, y lo único que tenemos diferente es la parte de la batería de alto voltaje y sus implicaciones. Por eso tenemos que saber muy bien cuál va a ser el dispositivo y la forma de desconectarlo. Entonces, como les decía en una diapositivas anteriores, ya existen en algunos modelos de vehículos la conexión directa con la central que maneja las bolsas de aire y los pretensionadores de cinturones. Por lo tanto, una vez que se activen estos debido a un impacto, entonces también va a hacer que se desconecte la batería de alto voltaje. Ahora, como eso todavía no está generalizado y no está en todos los vehículos, lo que sí tenemos que tener cuidado es cuando identifiquemos un vehículo de estos, tenemos que ubicar el sitio donde se encuentra esa batería y donde está el sistema de desconexión. Todos los fabricantes, si bien este sistema es un sistema que está totalmente aislado, es un mecanismo plástico, pero todos los fabricantes recomiendan la utilización de guantes dieléctricos de una protección de al menos 1000 voltios. Por lo tanto, en las unidades de rescate ahora vamos a tener que incorporar y tener un par de guantes mínimo de dieléctricos clase 1, que son hasta 1000 voltios, para poder desconectar con mayor seguridad la batería de alto voltaje. Es importante consultemos la guía de emergencia del fabricante. Todos los fabricantes tienen la obligación de sacar una guía de emergencia de su vehículo. Esto está dentro de los manuales del vehículo, pero también a nivel de internet se pueden encontrar. Y también existen algunas aplicaciones electrónicas que pueden estar disponibles como app en los teléfonos, donde podemos encontrar los sitios donde están ubicados estas desconexiones. Vemos entonces aquí algunos de los mecanismos y dispositivos de desconexión que tienen las diferentes baterías. Como pueden ver, están debidamente marcados, están en diferentes partes, en diferentes posiciones, pero por eso es importante encontrarlos. Interesante ver cómo, por ejemplo, en la foto inferior del lado izquierdo tenemos un cable rojo y con una etiqueta que tiene un casquito de bombero y tiene una indicación de que se debe cortar. Ese es un cable de desconexión que se debe cortar. Una vez que se corte, la batería queda aislada, y este es en un vehículo Tesla. En la foto del lado derecho, completamente del lado derecho, se ve la posición del sistema de desconexión de una batería de un vehículo Renault 100% eléctrico que está en el piso del acompañante delantero. Por lo tanto, tendríamos que quitar el tapete, tendríamos que quitar una tapa que tiene ahí plástica, y posteriormente encontramos el sistema para la desconexión. Ahí vemos cómo el bombero está usando un guante dieléctrico para poder hacer la desconexión y sacar este dispositivo, y de esa manera la batería queda desconectada. Bueno, la NFPA también no ha sido ajena a toda esta problemática que ha generado los vehículos eléctricos y toda esta tecnología, y tiene un listado que puede ser revisado en su página de internet de cada una de las guías de estos vehículos. Desafortunadamente no está 100% actualizada, le faltan algunas informaciones, pero es una gran fuente de consulta que podamos tener. También, como les decía antes, cada fabricante tiene la obligación de crear una cartilla de respuesta de emergencia para todos los vehículos híbridos, híbridos eléctricos y eléctricos. Entonces, ya bien sea a nivel de internet o en la
los documentos del carro deben estar los manuales de estos modelos con estas tecnologías. Lo que pasa es que en este momento ya tenemos más de 300, 400 modelos diferentes y no podemos tener 300, 400 libritos de cada uno de los modelos para saber de dónde se pueden desconectar. Por lo tanto, tenemos nosotros como rescatistas, primeros respondientes, bomberos, la obligación de que una vez que determinemos que ese vehículo sea híbrido o sea eléctrico, es buscar, quitar, despanelar, quitar todos los tapetes y buscar exactamente dónde están estos sistemas de desconexión que necesitamos para poder aislar esa batería de alto voltaje. Como les decía, existen otras fuentes de consulta. Tenemos la Euro NCAP, es una aplicación gratis, la pueden bajar en sus teléfonos y tiene información bien importante acerca de los distintos, no solo la parte de la posición de las baterías de alto voltaje, sino también todo lo relacionado con refuerzos, localización de la batería de 12 voltios, etcétera, que tienen los vehículos. Ahora, esto es solamente aplicable para aquellos vehículos que son fabricados en Europa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque pueden venir vehículos de la BMW, por ejemplo, que normalmente lo consideramos como europeo, puede venir fabricado en la planta de aquí de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, la Ford va a tener también en otras partes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa utilización de esa aplicación de Euro NCAP. Quizás la mejor y más actualizada aplicación que existe en este momento es esta de Moditech de Crash, se llama Crash, que es una base de datos muy grande. Permanentemente están anexándole informaciones de nuevos vehículos. Ahora últimamente le han anexado de buses y de camiones. Tiene una versión gratis con limitada cantidad de vehículos, pero tiene una edición donde uno debe estar pagando mensualmente y tiene una gran cantidad de, o sea, tiene toda la información de cientos de vehículos híbridos y eléctricos. Como les digo, no solo mostrando la parte de las baterías, sino los refuerzos, los pretensionadores, las bolsas de aire, la batería de 12 voltios, etcétera. Entonces es una gran fuente de consulta, pero vuelvo y les insisto, lo mejor es revisar bien los vehículos por dentro y lograr localizar la parte de las baterías y la forma como lo necesitamos desenergizar. Muchas gracias por haber tomado este módulo número 2 de anatomía vehicular. Esperamos que haya sido de su completo agrado, que hayan incrementado su nivel de conocimiento o si no, que por lo menos hayan repasado y se hayan actualizado en estos temas. Los esperamos para nuestro módulo número 3, que estaremos hablando de todo lo que es la estabilización y las técnicas básicas de rescate vehicular en un futuro muy cercano. Muchas gracias y muchos éxitos en sus labores.